Así, nuevamente saludo de manera formal, señores estudiantes, muy buen día con todos. Vamos a dar inicio a la sesión clase del día de hoy programada, hoy siendo 16 de agosto del año en curso. Ya nos encontramos aquí reunidos para dar inicio a lo que corresponde a la sesión del día de hoy. Ya que la semana pasada, debido al día festivo, pues no tuvimos la sesión correspondiente, tanto sincrónica como asincrónica, de acuerdo a lo planificado, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a darle continuidad a lo que tenemos hasta aquí planificado, que es en función a lo que corresponde la investigación formativa. Entonces, quiero escucharlos, ahora sí, antes de ir a grupos a trabajar, quiero escucharlos, díganme qué novedades han encontrado, qué dificultades han encontrado para poder con ellos disipar dudas que se encuentren el día de hoy. Porque ya estamos casi al término del semestre, entonces ya se supone que a estas alturas del partido, ¿no? El día de la semana pasada, si bien es cierto, no hubo la sesión clase, pero tuvieron igual que aprovechar en avanzar en este trabajo, que es algo que está pendiente. Entonces, sí quisiera ya para ir concretando, porque ese trabajo tiene que ser entregado, si mal no me acuerdo, en la programación hasta fines de este mes, creería, ¿no es cierto? Ya ahí que estamos hoy día, ya mediados, sería una semana y media más que nos quedaría para resolver esto de la investigación. Entonces, sí quiero escucharlos, vamos a tener la mesa abierta hoy día, quiero escucharlos a ustedes, qué dificultades han tenido, en qué no están pudiendo avanzar, en qué quieren mi apoyo. Entonces, aquí estoy, señores estudiantes, vamos a ver, los escucho. Por grupo, si desean. Pues, bueno, al menos yo hablando por mi grupo, al menos ya empezamos aquí a corregir los errores que habíamos tenido que ya con su ayuda de lo de la aplicación de las normas APA, ya lo empezamos a arreglar y terminamos ahí de arreglar un poquito ya el marco teórico, ya, o sea, que era lo que más dificultoso creo que ha sido desde el marco teórico. Más dificultoso. ¿Por qué específicamente? ¿Por la búsqueda de información? No tanto por eso, sino más por ir arreglando las citas. O sea, solo era eso, porque yo, al menos yo sí tengo un poquito de dificultad para aplicarlo de las normas APA, pero ahorita con lo que nos dio, me he podido guiar, porque yo sí, al menos siempre he tenido, desde que estaba en el colegio, he tenido problemas con las normas APA. Entonces sí fueron a revisar el link que les pasé, ¿no es cierto?, acerca de las normas APA, ¿sí lo revisaron? Sí. Ya, sí, porque nadie mejor que eso para poderles explicar. A lo mejor yo podré ir mano a mano explicando, pero allí está, por sección, está cada cosa muy claro, muy detallado, e inclusive hasta con la ejemplificación específica, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Alejandra. ¿Alguien más a lo mejor de ese grupo? Solo estoy yo de mi grupo ahorita. Oh, ya, perdón. ¿Alguien más? ¿De democracia o de democracia? Ustedes me indican. Ana Gilces, cuénteme. Todo bien, profe. Estamos bien, no hemos revisado todavía la parte de las normas APA, pero bueno, ya sabemos que tenemos que revisarlo en la página. Pero esa de la norma APA es tácito que lo revisaran o lo hubiesen revisado ya, porque se están construyendo, porque si ya están construyendo el marco teórico, ya lo están, ya están alimentándolo, tienen que estarlo haciendo de una manera correcta de acuerdo a lo que indica la norma APA, cómo se cita cuando son citas cortas, o cómo se colocan las citas, cómo se citan cuando son citas largas, cuando son de 1 a 2 autores, cuando son de 3 autores a 5, cuando son de 6 autores en adelante, cómo se debería referenciar cada una de esas citas, ¿no? Cómo se cita cuando a lo mejor indirectamente se está citando a alguien más. Entonces, todo eso debería haberse ya contemplado y todo eso se referencia, se dice allí. Además, bueno, en cuestión a la interlineado del documento en sí, ya eso es más de forma, no es fondo, y eso sí se puede, basta con un control E, y una vez ya se aplica a todo el documento el interlineado que indican, ¿no? Pero bueno,
Sí me preocupa que no estén mirando las normas APA. Eso es tácito, ¿sí? O sea, las generalidades sí, las cosas que son, que ya todos sabemos. Ya. Ajá, eso es muy general, o sea, eso ya está en la cultura casi. Pero, Listo. por ejemplo, lo de poner el texto hacia la derecha, son esas cositas que se arreglan al final. Ya, minucias, ya. A ver, pero le pregunto a usted, ¿cómo coloco yo la cita de un artículo que tiene 4 autores? La primera vez y la segunda vez. Se le pone donde dice citar, modo APA, y la computadora lo resuelve. Usted nos enseñó eso. Sí, ajá, pero hay otra cosa adicional en eso. Hay que cumplir la norma. Cuando es por primera vez, cuando uno cita por primera vez de 3 a 5 autores, la primera vez van todos los autores. Si yo hago referencia de ese mismo artículo en una segunda ocasión dentro del mismo documento, ya no se colocan todos los autores, solo se coloca el primer autor, et al y el año, nada más, como segunda referenciación. ¿De acuerdo? Ya tenemos que editar, si bien es cierto, hacemos referencia otra vez a la misma cita ya insertada, la colocamos, pero ahí tenemos que editarla y hacer la cita estática, y ahí ya podemos hacer la edición. ¿Ya? Entonces, esas son cositas que sí parecen cierto, parecen ser minucias, pero que a la larga también pueden terminar entorpeciendo el trabajo si no se hace desde el principio de una manera correcta. Cuando son de 6 autores a más, desde el principio, desde la primera vez que se inserta esa cita dentro del documento, se va a escribir el nombre del autor, perdón, el autor, et al, seguido del año, ¿no? Desde la primera vez que se cita, ¿de acuerdo, amores? Ahí no aparecen desde la primera vez. Ojo, aquí también hay que tener cuidado, que también lo dice la norma. Si suponiendo el autor, el primer autor, tanto para cita, sea de 1 a 2 personas, sea de 3 a 5 personas, o sea de 6 personas en adelante, si resultase que en cualquiera de ellas encontráramos que el primer autor tiene el mismo apellido que los demás autores, resultaría ser que en las siguientes citas debemos insertar 2 autores para diferenciarlos. No sé si me estoy dando a entender con ello. ¿No? ¿O sí? No, no me estoy dando a entender. Díganmelo, chicos. Chicas y chicos. A ver, voy a partir aquí. Voy a compartir pantalla. Un ratito, déjenme abrir un documento de Word. Están viendo el documento de Word, ¿verdad? Ya. ¿Qué es lo que significa? No voy a hacer la inserción de acá porque me va a costar más tiempo, pero eso ya lo tienen ustedes conocidos, ¿no es cierto? Dígase que tengo 3 autores, porque la regla es de 3 autores a más, ¿no? Tengo un autor, luego 2 autores, y luego 3 autores, y luego 6 autores, para hacer la diferencia. Entonces, dígase que aquí escribo, entre paréntesis, primer autor, Lord, coma, Lord, 2000, 2002, ¿no? Ese es el primer autor. Para un autor, cuando son de 2 autores, asimismo, ¿no? Te escribo López, coma, punto y coma, perdón. Contreras. No, aquí es I, perdónenme, aquí estoy yo errando. Aquí es I, Contreras, coma, 2017, ¿no? ¿Se notan hasta ahí? Vamos ahora con los 3 autores. Resulta que tengo a Lord, punto y coma, Jaramillo, punto y coma. Otro apellido, díganme. Carrasco. Y
Menéndez. Menéndez, coma, 2018. Menéndez. Está bien escrito, ¿no? Menéndez. Ya, listo. 2018. ¿Sí notan allí? Se dice que para esta regla de aquí, cuando tengo de 3 autores a 5, la primera vez tengo que colocar todos los autores. Cuando ya para la siguiente cita del mismo autor, suponiendo que en una siguiente página, esta primera cita fue de la página 5 del autor, del artículo de estos autores, y resulta que quiero algo más de la página 7 de ese mismo artículo, porque también me resulta interesante y apropiado para mi documento. Entonces, ¿qué es lo que hago? La segunda vez que hago referencia a eso, lo que yo tengo que hacer es simplemente decir lord et al 2018, ¿no es cierto? Pero ¿qué resulta aquí contrario? Perdónenme un ratito, que acá es López. Quiero aquí aclarar algo. López, aquí, un ratito. Y hay dos Lord. Sí, aquí quiero aclarar. Acá es Lord. Ya. Aquí, ¿qué resulta ser contrario? Los dos comienzan con Lord. Tanto este como este de acá comienzan con Lord, ¿no es cierto? Si yo hago esto, resultaría que no sé esta cita a cuál de los dos está correspondiendo, si es a la de acá o es al de acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener entonces cuidado y ya no solamente dejar a Lord, sino también para diferenciar que no sea Lord y Contreras, sino el otro, ahí tengo que colocar punto y coma o coma, no recuerdo bien esta parte aquí, pero bueno, ya ustedes lo determinarán. Coloco aquí Jaramillo para identificar, para resaltar que no es de Lord y Contreras, sino de Lord, Jaramillo, Castro y Menéndez. ¿De acuerdo? Tengo que adicionar un apellido más. Para el caso de aquellos que tengan el mismo apellido al iniciar, ¿de acuerdo? Para el caso de aquellos que tengan el mismo apellido al iniciar, es lo único, ¿ya? Entonces, esto es lo que se hace para diferenciar. Esto es cuando se cita por segunda vez, ¿ya? Por segunda vez este mismo autor, porque ya lo tengo insertado, se supone en la referenciación, entonces ya no tengo que volverlo a insertar aquí en referencias. Deje que se marque. No lo tengo que insertar aquí en referencia porque se supondría que ya lo tengo insertado. Simplemente lo que tengo que venir es darle clic, ¿sí? Darle clic e insertarlo, ¿de acuerdo? Y cuando lo inserte le tengo que dar clic derecho y transformar a cita estática y ahí sí se puede editar. Bien. Ahora, cuando son de 6 autores en adelante, cuando la cita se inserta de 6 autores en adelante, la norma indica que desde la primera vez va a ser eteal, ¿sí? Desde la primera vez. ¿Qué significa? Que suponiendo, aquí tenemos a Carrasco, et al 2019, ¿de acuerdo? A lo mejor aquí está Carrasco, está Jaramillo, está Menéndez, está Contreras, está López, está Venegas, ¿ya? Sí, aquí hay muchos otros autores, pero desde el principio, desde la primera vez, esto es cuando son de 6 a más autores, ¿sí? Esto es cuando estas dos cosas que están aquí, que las voy a marcar en amarillo, estas dos citas, referenciaciones, son cuando son de 3 a 5 autores. Y esto de aquí, así se va a poner siempre, cuando son de 1 a 2 autores, siempre van a aparecer, si 2 autores, siempre van a aparecer sus nombres, siempre van a aparecer allí los 2 autores, ¿de acuerdo? Siempre, ¿ya? Entonces, esto es para cuando es de 1 a 2 autores. ¿Bien? Entonces, esto no lo podemos olvidar. Esto es tácito y es una regla. ¿Ya? Eso. Bien. Preguntas. ¿Qué otras dudas les surgen? ¿Qué otras cosas quisieran saber? Profe, la discusión cuenta como conclusión. No, mi amor. Las conclusiones van en función a los objetivos, y eso se los dije yo al principio. Las conclusiones van en función a los objetivos, ya que por cada objetivo se debe concluir de que si se hubo o no el cumplimiento de aquello. ¿Ya?
Se concluyen, se hacen conclusiones y o recomendaciones si en el caso fuese de que alguno de los objetivos haya cumplido a medias o ustedes consideren que ustedes dieron como un primer paso para dicha investigación, pero que ustedes recomiendan que a partir del trabajo que ustedes exponen sirva como base para continuar con dicha investigación, ¿no? A lo mejor ya para su aplicabilidad. ¿De acuerdo? La discusión no tiene nada que ver con eso. La discusión va en función a los resultados encontrados, al marco teórico referenciado. Y ustedes dirán, ¿no encontramos resultados o no hubo resultados? Sí hubo resultados en esta investigación. Lo que pasa es que no se va a graficar. ¿De acuerdo? Por eso se dice no se grafica o no se toma en cuenta en esa parte. Pero sí hay resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Todo ese cúmulo de información que ustedes tienen, que han podido analizar y han podido sintetizar, de ahí salen ciertos resultados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ustedes ahora ya tienen más claro, en función al tema que han investigado, cuáles son los posibles resultados que se puedan dar en el hecho de, creo que a uno de ustedes les tocó las tecnologías y la afectación que tienen estos en los niños de edades tempranas, ¿no? Sí, a nosotros. Ya. Ustedes ya con eso tienen un resultado, ¿sí o no? ¿Cuáles son los resultados que se pueden dar? ¿Positivos o negativos? Los hay. Pero ¿cuáles serían los positivos y cuáles serían los negativos? ¿No? Esa incidencia, esa implicación que existe o que hay detrás del hecho de que un niño a temprana edad empiece a utilizar una tecnología, si es que en esta no tiene el control adecuado bajo la responsabilidad que le corresponden a los padres, ¿no? Claro que nos estamos metiendo en camisas de once varas también en ese sentido, porque estamos yéndonos un poco más allá, pero miren que eso da pie a unas futuras investigaciones. No solamente ustedes investigan lo general, pero ahí ya empezamos a lo particular, a lo mejor, cuáles son las verdaderas consecuencias de que un niño a temprana edad empiece a utilizar las tecnologías, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué daño se genera o qué beneficio recibe la criatura? ¿Ya? Lo que yo sé de eso que he podido investigar es que más que beneficio es daño que se genera en el niño, porque altera totalmente su ciclo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Para el caso de Giovanna, ¿su tema de investigación cuál es? Las redes sociales en el cáncer de los estudiantes. Perfecto. Perfecto. Usted ya tiene ciertas conclusiones también allí, ¿sí o no? ¿Cuáles son las conclusiones? Perdón, usted, no las conclusiones, resultados. ¿Qué resultados tiene allí? Aún no los hemos colocado, pero sí sabemos más o menos lo que pensamos poner. Eso, quiero que las pongan. Si bien es cierto, no lo han escrito como resultados, pero eso es parte de la discusión. A ver, díganme. ¿Qué han encontrado? Que hoy en día las redes sociales sí forman parte del ámbito estudiantil de los estudiantes, más que todo por la pandemia, por lo que se ha generado que ahora es online, y que una de ellas pueden ser las redes sociales de WhatsApp, YouTube, como medio de información para los estudiantes y un contacto también permanente con los docentes. ¿Ya? En los cuales se pueden encontrar información también. Tenemos Facebook, Twitter, para recabar información también. Mire, ya ustedes ahí ya encontraron resultados, ¿sí o no? Aunque específicamente no hayan aplicado una lista de cotejo, una ficha de observación o una encuesta o un cuestionario, dígase tanto para encuesta como para entrevista, pero ya tienen resultados de ese bloque de información que ustedes han tenido que discernir, ¿no? Que analizar y sintetizar. Entonces, una investigación no específicamente ustedes tengan que aplicar técnicas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una revisión bibliográfica. Al hacer una revisión bibliográfica, pues ya tenemos conclusiones, ya tenemos resultados, ya hay recomendaciones, ¿no? Bien, para el grupo de Shairan, ¿en qué grupo está usted? ¿Con quién está usted, Shairan? El mismo grupo de Giovanna. Ah, ya, listo, mi amor. Melina, ¿en el grupo de Ana o de quién? De Giovanna. Ah, el mismo grupo de Giovanna, perfecto. Brenda. Con Ana. Con Ana Gilse, perfecto. José Luis.
Yo estoy con Mabel y con Emily. Ya, ¿y cómo Sobre vamos? Sí. sobre las herramientas de escritorio y su usabilidad en tiempos de pandemia. Bien. Pues sí tenemos investigado ya. Solo falta lo mismo de las citas y todo eso ahí. Arreglarlo en sí. Y también lo que decía de las conclusiones y todo eso. La discusión, ya, Discusión. listo. Eduardo, ¿con quién está usted? ¿Usted es Eduardo? Con Ana y Angélica. O Brenda. Eduardo se dice. Joe. Usted se llama Joe Eduardo, ¿no es cierto? Y es así. Se señala si es usted. Sí es usted mismo, es usted. Entonces usted está con Ana Brenda. y Brenda. Brenda, listo. Entonces se supone que ya estamos bien en eso. Bien, vamos a hablar un poco de la discusión. Ya la metodología la tienen hecha porque se las indiqué cómo debería estar, ¿no? La discusión en qué forma va o hacia dónde va orientada. La discusión va orientada a, de todo lo que ustedes han encontrado, pueden tomar como referencia a varios autores y en base a eso poner sus propios criterios, definirse o decantarse por uno o por otro. Suponiendo, para el caso de, al caso de Alejandra, de la usabilidad de los niños a las tecnologías, o sea, el acceso a las tecnologías a muy temprana edad, ¿no? Para el caso de ellos, habrán autores que a lo mejor hayan indicado que lo mejor es que los niños se acerquen a las tecnologías a temprana edad. Habrán otros autores que definan que no es obvio, no es lo adecuado que un niño a muy temprana edad tenga acceso a las tecnologías. Y aquí ya intervienen psicólogos, intervienen psiquiatras, intervienen médicos, por toda esa otra parte que... y defensores humanos, bueno, en fin. Y aquí intervienen un montón de personas más, ¿no? Que investigan acerca de esas áreas. Ahora, en base a todo lo que han leído en el grupo de Alejandra, ellos tienen que decantarse por uno o por otro lado. Si ellos apoyan al hecho de que los niños verdaderamente deban acceder a las tecnologías a muy temprana edad, pese a toda la información que hayan podido recabar, ¿sí? O no apoyan que los niños se vayan a edades muy tempranas a utilizar tecnologías, pese a toda la información que han podido recabar. Entonces, aquí ellos tienen que hacer una síntesis, un análisis muy minucioso, ¿no? Y definir ahí, tomar en cuenta a varios autores, aquellos autores que dicen esto y aquellos autores que dicen esto. Entonces, colocarlos a esos autores allí. ¿Por qué es mencionarlos? Porque es importante mencionarlos allí, colocarlos específicamente y colocar las citas en lo que ellos están asegurando o negando el uso de las tecnologías a temprana edad. Y para eso es con todos los grupos, ¿de acuerdo? Eso mismo es con todos los grupos. Entonces, en función a lo que indiquen unos u otros autores, ustedes al interno de su grupo, de acuerdo al análisis, de acuerdo a lo que han leído, de acuerdo a su concepción, ustedes van a decir, bueno, tengo a Pepito, Sutanito y Menganito. De acuerdo a lo que dicen ellos, yo me decanto por Menganito, porque Menganito dice que la Tierra es redonda con achatamiento en los polos, mientras que Sutanito dice que es cuadrada y mientras que Fulanito dice que es tiene forma esférica total, sin ningún achatamiento, ¿no? Entonces, ahí me defino por cuál de los tres me voy, pero de acuerdo a la teoría, de acuerdo a la investigación, de acuerdo a las bases que me den para definirme entre uno u otro, ¿de acuerdo? Giovanna se ríe. Pongo ejemplos medios absurdos, ¿no es cierto, Giovanna? No, eso no. No te escuché, Giovanna. ¿Qué cosa, mi amor? Que los ejemplos no son absurdos, me parecen chistosos por los nombres. Ah, son por los nombres, es para no indicar a nadie, ¿no? Menganito, Sutanito y Fulanito. Mejor así. ¿Sí? Creo que son cosas que de pueblo, son cosas, y yo como soy de pueblo, soy de campo, me declaro Montuvia, entonces, para no perder mis raíces en cierta forma también, ¿no? ¿Sí? Menganito, Fulanito y Sutanito, ustedes lo hacen, lo tienen allí en su texto, lo colocan, ¿no? Porque no sé qué autores hagan referenciación ustedes dentro de sus citas, a quienes estén tomando en cuenta, a lo mejor sean a grandes psicólogos, a grandes psiquiatras, a grandes estudiados en la materia, tanto de las tecnologías como la afectación propia de la salud, o como la afectación en la educación. Entonces ustedes tienen a lo mejor que hacer un contraste en eso al punto específico del grupo de Alejandra. Para el punto específico del grupo de Giovanna, que tiene que ver con, me indicaba con
las redes sociales. Así fue, ¿no? Las redes sociales y la incidencia en la educación. Ahora mismo ustedes ya tienen que definirse. ¿Quiénes están de acuerdo en que sí las redes sociales aportan significativamente a la educación y quiénes indican que a lo mejor no, que también puede ser un distractor, que más que ayudar, más que beneficiar, pueden terminar perjudicando o entorpeciendo los procesos académicos netamente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que contraponer esas dos posturas o esas tres posturas allí, tienen que colocarla allí y contrastarlas, ¿sí? Eso significa discusión, contrastar, hacer esto, ese contraste, ver dónde cae, dónde la balanza se hace más fuerte, de acuerdo a eso, por su propia concepción, por su propia definición, por su propio análisis, por ese criterio ya autocrítico que ustedes pueden tener, de acuerdo a ustedes ahora mismo que están viviendo esto de la pandemia, a esta era tecnológica en la que nos estamos afrontando todos y que unos nos hemos tenido que adaptar a las tecnologías, mientras otros son netamente tecnológicos, los nativos digitales, ¿no? Como tal, creería que ustedes son millennial todavía, son niños millennial, ¿no? Los nativos digitales son los niños ahora nacidos en este nuevo siglo, ¿no? Y más aún en esta última década son niños millennials, son niños nativos digitales, que de por sí el acceso a las tecnologías para ellos los tienen así en un chasquido de dedos, que todo está a la distancia de un clic, ¿no? Pero a su vez, eso también tiene que ser encauzado, ¿no? Y para eso en ese caso Giovanna están haciendo, dentro de su grupo están haciendo ese análisis. ¿Cómo se encauzaría eso? ¿Cómo? Si bien es cierto, las redes sociales no fueron pensadas para el hecho de que formen parte dentro del ciclo de la educación o dentro de la esfera de la educación, pero cómo actualmente, debido a que se están utilizando y están fomentando la transmisión de ideas, de comunicación, de la enseñanza propiamente dicho, cómo a través de esas y cómo eso también se debe organizar, cómo eso se debe construir metodológicamente hablando para que sirva como estrategia de enseñanza-aprendizaje bien encauzadas dentro de los procesos de enseñanza, ¿de acuerdo? Dentro de los procesos académicos, porque también ahí vienen dos entes fundamentales, tanto el docente como el estudiante. Ahí aparecen dos entes fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si bien es cierto, las redes sociales están allí, pero si el docente simplemente dicen utilizan las redes sociales para hacer dicha tarea, pero si no se encausa, si no se programa metodológicamente, con estrategias metodológicas, con técnicas de aprendizaje, difícilmente esa herramienta podrá bien ser aplicada dentro del desarrollo de los componentes educativos, ¿de acuerdo? ¿Me he dado a entender, grupo de Giovanna? ¿No? Y por allí viene el hecho de la discusión. Lo que le he dicho ahora mismo es parte de eso de la discusión, ¿no? Cómo todo eso, cómo todas esas ideas abstractamente las puedo concentrar y plasmar dentro de un documento, ¿no? Eso es lo que significa. Ahí, por eso lo digo, aquí dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para el caso del grupo de Giovanna, intervienen dos entes fundamentales, que es el docente y es el estudiante. Si el docente encausa bien los trabajos, si el docente planifica bien, si el docente trabaja de una manera estratégica con las herramientas tecnológicas de acuerdo a las redes sociales, el estudiante no va a tener punto de quiebre, es decir, no va a haber más que punto de quiebre, sería un punto de dispersión. No se va a dispersar, no se va a salir, no va a perder el hilo o el foco de lo que se tiene que concentrar dentro del proceso de enseñanza. Pero si yo como docente no construyo, no hago un bloque, no articulo, no coloco descriptores y rúbricas de calificación para el proceso específico, difícilmente ese estudiante va a saber qué va a hacer o qué puede hacer con las herramientas que se le disponen, en este caso las redes sociales. ¿De acuerdo? ¿No? Para el mismo caso ahora, en mi materia con ustedes, si yo simplemente aquí viniera sin una propia preparación o sin un contenido específico que se tiene que transmitir a ustedes y yo simplemente empiezo a dar materia por darla, voy a llegar a un punto en que me voy a perder. ¿Es o no? Voy a llegar a un punto en que me voy a perder, no voy a saber dónde estoy, qué más voy a dar, ¿no? Puede que en un punto me adelante demasiado, de mucho, y en la siguiente no tenga nada que hacer y simplemente empiezo a hacer allí, estar en el limbo, ¿de acuerdo? Entonces todo tiene que tener una planificación específica y eso también, por eso les digo, aquí dentro de eso intervienen los dos, tanto el estudiante como el docente, ¿no? Bien, para el grupo de José Luis, que tenía que ver con las herramientas de escritorio, ¿qué más era?
En tiempos de pandemia parece que fue que lo mismo. Sí, eso es. Las herramientas de escritorio en tiempos de pandemia. Bien, ¿qué han podido ustedes encontrar en función a eso, José Luis? Pues he buscado las herramientas que más y cómo estas de aquí se utilizan en la actualidad. Por ejemplo, cómo se usa Paint para la educación, ya que ahí, por ejemplo, se pueden plasmar gráficos, ideas, hasta como ayuda para los docentes. O, por ejemplo, hay una que se llama Math Input Panel, que sirve para fracciones matemáticas y todo ese tipo Esas de... sí son de escritorio. El Math Input Panel no lo he escuchado. ¿Son de escritorio o funcionan online y de escritorio? ¿O son duales? no, es de escritorio. Es de escritorio, listo. Esa sí Sí, no lo había escuchado. Mire que también se aprende. sí, yo Ya. tampoco la había escuchado. Ajá. Se me hizo raro cuando lo encontré. Bueno, ya como me entregan el documento, sería bueno para poderlo descargar y saber qué es matemática. ¿A qué edades se utilizan? ¿Para qué edades se hace referencia? Mm, bueno, depende, por cada aplicación está dirigida a un grupo. Por ejemplo, el Math Input Panel sería más para gente de colegio. Y en cambio, Paint sería algo general para todo. Y Y bloc de notas también. el Paint creería que más está orientado también como para los niños, para la parte de la motricidad fina y gruesa, ¿no? El uso del mouse hace que los niños tengan un dominio mejor, ¿sí o no? Si vamos a esa parte, ¿no? Ya siendo un poco más, más minucioso. Bueno, pero bien, en tiempos de pandemia, estamos hablando de manera general, no lo estamos orientando sí a la educación. Si en el caso hubiese sido de Giovanna, pues ellos tendrían que haberlo orientado hacia la educación y saber, para ese caso tendrían que haber dicho, bueno, Paint ayuda a la motricidad fina o a la motricidad gruesa y eso permite tales y tales cosas, ¿no? Pero bien, para el caso acá que es en tiempos de pandemia. Si bien es cierto, José Luis, aquí está más general el tema, a usted le tocaría aquí hacer esa discusión, cuáles de esas herramientas de las que ustedes han encontrado, inclusive aquí ya se encuentra el paquete utilitario de Office o los paquetes abiertos, ¿no? Como OpenOffice o los demás, de acuerdo al sistema operativo que utilicen, a usted le tocaría hablar de manera general. ¿Cuál de esos se utiliza más? ¿En dónde se utilizan más y por qué se utilizan más? Ese sería su punto de partida para la discusión, ¿no? De acuerdo a los autores, de acuerdo a lo que usted ha encontrado, ¿no? De acuerdo a los beneficios, de acuerdo al tipo de almacenamiento, al nivel de procesamiento, es decir, cómo se escala en ese sentido, ¿no? ¿De acuerdo, José Luis? Sí, gracias. Ya. Bien, ¿qué otro grupo era? El grupo de Ana. Ana, ¿cuál era su nombre? ¿El grupo de usted, mija? ¿El tema? Ya le digo. Las plataformas digitales en el siglo XXI orientadas a la educación, una mirada desde el impacto que han generado en las diferentes generaciones. Perfecto. Entonces, aquí lo suyo tiene que ver todas esas plataformas que han sido creadas, si encontraron perdón, si encontraron la estadística del año 2020, ese estudio que se hizo. No. Ana se asusta. No sé si les dije que en el año 2020 hicieron una especie de búsqueda de todas aquellas plataformas que existen específicamente para la educación o la formación que existen, plataformas, ¿no? Que en el año 2020 hicieron eso, y que dentro de esas existen 200 aproximadamente, y dentro de esas 200 hay 100 específicamente orientadas específicamente a la educación, netamente dicho, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo indicaron en un estudio que está recientemente hecho, creo que está en una página web, ojalá lo pudiera encontrar y yo se los puedo enviar, si no, para que lo busquen. Y ahí ustedes pueden ver cuáles son de esas herramientas que son orientadas específicamente a la educación, ¿no? O sea, ustedes pueden ver allí, y si bien es cierto, no todas las herramientas están dadas para todas las edades, o actualmente nos hemos tenido que hacer a las herramientas. Ustedes lo que tienen también que poner ahí o hacer una contrapostura es indicar, si bien es cierto, hay múltiples herramientas en la web, pero cómo esas herramientas, que es lo que se indica, cómo esas herramientas han impactado en cada uno de los bloques, en cada una de esas generaciones, cómo han impactado.
¿qué cara se le ha dado a eso? ¿No? Por decir, la generación X, ¿qué cara le ha dado a la toma a la puesta en marcha de la utilización de dichas herramientas? ¿Qué ha hecho la generación millennial y qué está haciendo la generación Z, los nativos digitales? Para ese caso, si han tomado esos bloques, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y aquí viene la cosa, que a lo mejor para la generación X, eso de allí es como tocar un puercoespín, es como que se asustan, ¿sí o no? Les da miedo el hecho de acceder a ese tipo de tecnologías porque en primer lugar tienen miedo a dañar. ¿No les ha ocurrido a ustedes? A lo mejor sus padres porque están en el círculo de que deban trabajar con la tecnología, con un computador, pero si hacemos referencia a personas, voy a la parte más específica. Aquellos padres de familia que tengan a sus hijos estudiando en casa y que pertenecen a la generación X, ahora mismo con esta época virtual, con esta era virtual en la que estamos todos dando clases de esta forma, dirigir a sus niños, orientar a sus niños para este tipo de educación o de formación, le es más difícil al propio padre que al hijo entenderla. ¿no? Y le da más miedo al padre tocarle el ratón porque piensa que con el solo hecho de tocarlo o dar un clic mal, ya dañó. ¿Sí? Y eso es algo que sí se ha notado, que sí se ha visto. Entonces, esas serían las dificultades que a lo mejor ustedes pudieran también contraponer allí. Bien, es cierto, estamos en la era tecnológica, estamos viviendo todo esto de la pandemia, estamos virtualizadamente hablando y estamos virtualmente formándonos o educándonos a través de estas tecnologías. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de cámaras? ¿Qué hay en el backstage? ¿No? ¿Qué pasa detrás de? ¿Hubo una verdadera planificación? ¿Hay una verdadera concientización? ¿Hay una verdadera utilización de las herramientas? ¿De su aplicabilidad dentro del campo laboral y educativo? ¿Hacia dónde se orienta más este tipo de herramientas? ¿De acuerdo? ¿Qué impacto están generando en la sociedad en general? Aquí, Ana, tienen ustedes para que se explayen y ustedes expliquen. Aquí hay bondades y bondades, ¿de acuerdo, Ana? ¿Sí? Y ahí viene esa contrapostura. Ustedes pueden poner beneficios y dificultades. Y esas dos cosas las pueden contraponer, porque habrán autores que indiquen que han sido beneficiosas y habrán autores que indiquen que no. Por el contrario, indiquen que están causando en realidad bastante problemas dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes allí, Ana, ustedes deben contraponer esas dos posturas y ustedes definirse, o me voy por el que dice que son beneficiosas, o me voy por el que dice que están causando impacto negativo dentro de la sociedad, ¿no? Pero de acuerdo a lo que ustedes investiguen, Ana. ¿Qué pasó, Ana? Le vi una carita así como de... ¿De dudas? Eduardo, me iba a decir algo. Estaba levantando la mano, Eduardo. Dígame. En lo que es nuestro tema, ¿se tiene que especificar cada herramienta o puede ser más en general? En general, no tienen para qué especificar cada herramienta. Si especifican cada herramienta, es complicado. Yo se los dije al principio y eso sí, no estoy yo perdida en el tiempo. Se los dije, clasifíquenlas. Sí, clasifíquenlas. A lo mejor en redes sociales, otras en plataformas virtuales asincrónicas y otras sincrónicas, ¿sí? ¿Sí o no, Ana? Que sí se los dije al principio. Clasificarlas. Herramientas sincrónicas, ¿cuáles les permiten a ustedes sincronizar en tiempo y espacio reuniones así de esta forma? Sería Zoom. Tenemos el Zoom, el Meet, el de Cisco, tenemos el Team de Microsoft y así hay muchas otras herramientas, ¿de acuerdo? ¿Sí? De manera general, ¿cuáles son las sincrónicas? Y luego asincrónicas. Y luego plataformas que me permiten hacer otras cosas como almacenamiento en la nube, ¿no? Almacenamiento en la nube. Me permiten trabajar de manera grupal, cuáles son esas otras herramientas que me permiten hacer a lo mejor trabajos online, trabajos de texto, perdón, online.
Todas esas plataformas, las pueden clasificar, no tienen para qué mencionarlas una a una, porque si no vamos a acabar. Aquí no vamos a terminar, ¿de acuerdo? Eso sí se los planteé al principio, Ana y compañía, yo les dije esa parte, clasificarlas. Y miren que aquí tienen dos clasificaciones, una que son las herramientas, netamente dichas, las herramientas o las plataformas virtuales, y dos, el grupo de personas, la generación X, la generación Y y la generación Z, ¿no? Tienen dos clasificaciones allí. Cómo cada una de esas cosas ha afectado a ciertos bloques de personas, ¿no? Dentro de la sociedad en general. ¿De acuerdo? ¿Sí o no, Ana y compañía? ¿Les queda más claro ahora sí lo que tuvieran que hacer? Chicos, estoy hablando con todos, ¿sí o no? No o sí. Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, si no los encuentro muy convencidos, igual estoy aquí, me pueden preguntar, no pasa nada, ¿sí? Cuando ya estemos haciendo la discusión, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, vamos a pasar ese bloque, porque justo es lo que acabamos de explicar, vamos a trabajar en grupo y a trabajar en eso, ¿no? Ya ustedes ya han almacenado, ya han recabado información, ustedes ya saben cuáles son los autores que han aportado en uno u otro punto, ¿no? En uno u otro punto, indicando lo positivo o indicando lo negativo, de acuerdo al impacto que se esté generando. ¿De acuerdo? Bien, los voy a mandar a trabajar ahora mismo a grupos. Son 4 grupos amores, ¿no es cierto? Bien, el grupo 1, mis corazones, era... Shairan, Melina y Giovanna. Shairan, Melina Mendoza, ¿no? Y Giovanna Franco. Hoy día no estuvo... Ariel, está enfermo. Y Andrea Obando tampoco está aquí. Andrés es de mi equipo y es que hoy le tocaba ir a vacunarse. Oh, verdad que sí me escribió, perdón. Sí, Sí. me escribió. Por eso le digo. Sí. Sí, a ver, el siguiente grupo es el 2. Pues ahorita solo estoy yo, porque somos Alejandra. Andrea. Ajá, Ya, somos ya. Andrea. Ujú. Ya le estoy colocando a la sala solita. El siguiente grupo es grupo de Ana. Ana Gilses, ¿quién más? Joe, si mal no estoy, y Brenda, ¿no? Y Brenda. Listo. El siguiente grupo está José Luis y Mabel. Listo, iniciar. Estoy aquí en la sala, mis amores. Cualquier duda me la hacen saber. ¿Ya? Sigan a la sala para trabajar en lo que es la discusión. Y ya con eso vamos concluyendo. Dígame. Profesora, una duda solo. Sí va a subir esta grabación de clase hoy día, ¿verdad? Sí, mi amor, hoy día sí ya las voy a subir todas, porque eso sí me he quedado. Ha habido dificultad. La semana pasada no hubo sistema también y se cayó la página, entonces vamos a ver si ya hoy día se puede, ¿sí? Ok, gracias. Listo, ok, corazones. Vayan a sala.